Muy bien, hermanos, le damos la bienvenida a este estudio que, a manera de introducción, trataremos de hacer un repaso de la historia milerita. Nos interesa esto porque deseamos colocar un fundamento tanto histórico como profético, y ya con eso, con esa base, poder avanzar e ir comparando las diferentes historias de la Biblia con la historia milerita, para tratar de encontrar un método con el cual Dios trabaja. Este método lo llamamos movimiento de reforma. ¿Qué significa esto? Cada vez que el pueblo de Dios ha caído en algún grado importante de apostasía, el Señor ha diseñado un método específico con el cual puede sacar a su pueblo de esa apostasía, llevarlo a que recupere sus verdades que ha perdido, y no solamente de eso, sino una vez que ya está en esa condición, ahora el Señor también se propone darle un aumento de luz, un aumento de conocimiento. Y esa luz o esas nuevas verdades en su momento llegan a ser lo que conocemos como verdad presente. Llega a ser una verdad probatoria que el pueblo de Dios debe aceptar, debe reconocer, para que pueda seguir avanzando en el plan, en el camino que el Señor le tiene. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver en la historia de Jesús. Cuando Él vino a la tierra, era absolutamente necesario reconocerle como el Mesías. De hecho, el Señor envió primero a su mensajero, a Juan el Bautista. Era necesario para el pueblo, para los dirigentes y cualquier judío, en aquel momento reconocer que Juan el Bautista era un mensajero que Dios mismo había enviado. Él habría de preparar el camino para la venida del Mesías. Y por otro lado, Juan el Bautista presentaba ya algunos puntos que evidentemente eran difíciles de aceptar. Por ejemplo, él hablaba del bautismo. El bautismo ya era, por decirlo así, una nueva manera en la que se podía encontrar el perdón de los pecados. Anteriormente los judíos solamente contaban con los sacrificios, pero ahora Juan venía predicando un bautismo para perdón de los pecados. Y más adelante también ese mismo Juan presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba ya señalando que muy pronto los servicios del santuario terrenal no iban a ser necesarios. Cuando él presenta a Jesús como Cordero Celestial, evidentemente dirige las miradas ya de esta tierra, del santuario terrenal, hacia el cielo. A partir de muy pronto, en algún momento, ya no iban a ser necesarios los servicios del santuario terrenal, porque entre ellos estaba ya el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los judíos estaban siendo probados para ver si aceptarían esa verdad. Aquellos que no lo hicieron quedaron en tinieblas, porque al morir Jesús, nos informa la hermana White que los judíos, aquellos que le rechazaron, continuaron todavía con sus ceremonias, pero ella dice que a partir de ese momento de la muerte de Cristo, las ceremonias del santuario, que durante tanto tiempo habían sido aceptadas por el Señor, no lo serían más. Ya esas ceremonias eran inútiles y de hecho eran más bien una ofensa contra Dios, porque estaban señalando con esas ofrendas que Jesucristo realmente no era el Mesías, no era el Cordero de Dios. Por lo tanto, en ese momento, esa verdad se constituyó en probatoria y era absolutamente necesario reconocerla y aceptarla. Quisiera hacer algunas consideraciones aquí que tienen que ver con el movimiento milerita. La primera es que debemos considerar que el movimiento milerita es el comienzo del movimiento adventista. De hecho, a los mileritas también se les conoció como adventistas, porque ellos esperaban el advenimiento del Señor, pero dieron una fecha definida en su momento. Entonces, no debiéramos tratar nunca de separar estas dos historias. Son, de hecho, una secuencia, y en la Biblia aparecen precisamente así, como una secuencia. La vemos en el libro de Apocalipsis 14, a partir del versículo 6. Allí encontramos los mensajes de los 3 ángeles.
Los primeros dos los podemos ubicar en un periodo de 46 años que iniciaría en 1798 y después, ya llegando al otoño de 1844, vendría el mensaje del tercer ángel. Entonces, si esto es una secuencia, es evidente que el mensaje del tercer ángel debía apropiarse de las verdades que ya habían sido dadas con el primero y el segundo. La más mínima lógica nos deja ver eso. Esto es una secuencia. Hablamos del mensaje del primero, del segundo y el tercero. Por lo tanto, cada uno de ellos iba colocando un fundamento, iba colocando una pieza más en ese fundamento, y los que continuaran después, los mensajes subsiguientes, debían estar basados precisamente en ese fundamento. Podríamos hablar del mensaje del tercer ángel o incluso el ángel de Apocalipsis 18. De hecho, este último podríamos entender, dado que está al final de la secuencia, que debe reconocer, recuperar, poseer y predicar todas las verdades que fueron dadas con los mensajes anteriores. Esto obedece evidentemente a la lógica más simple. Son secuencias de mensajes. Lo podríamos comparar así. Imaginemos que estamos en un curso escolar donde hay 3 o vamos a decir 4 grados. Y imaginemos que cursamos el primero, el segundo con buenas notas, buenas calificaciones, pero al llegar al tercero se nos indica allí, el profesor nos dice algo que nos deja helados. Nos dice que lo que hemos aprendido en primero y segundo año, probablemente la mitad está equivocado o quizá más. Entonces, eso nos dejaría muy inquietos y probablemente pensaríamos que no tenemos las bases para poder cursar el tercer año y mucho menos el cuarto, que es nuestra aspiración, llegar a completar todo ese curso de estudios. Entonces, en una escuela, por ejemplo, el programa de estudios está organizado de tal manera que en cada grado se vayan adquiriendo los conocimientos que nos den las calificaciones para poder seguir avanzando hacia los grados subsiguientes. Eso es evidente, es lógico y no puede ser que Dios actúe de otra manera. Y mencionamos esto porque en la actualidad varios de los puntos de las verdades que fueron descubiertas a la luz del mensaje del primer ángel en la actualidad están siendo rechazadas o han sido rechazadas en una buena parte del círculo adventista. Por ejemplo, podríamos mencionar la verdad de la profecía de los 7 tiempos, los 2520. También el entendimiento del continuo y las profecías o los periodos que derivan de ahí, como los 1335 o los 1290. No se diga el entendimiento del Islam, la quinta y sexta trompetas, Apocalipsis 9. Por lo tanto, ante un escenario como este, donde podemos ver que muchas de esas verdades se han perdido de vista, ya no se reconocen más o incluso son atacadas, es nuestro deber recuperarlas, entenderlas, de manera que podamos, por decirlo así, revivir la experiencia del mensaje del primer ángel. Debemos recordar que de 1840 a 1844, como dice la hermana White, con el desarrollo que tuvo el mensaje del primer ángel, la iglesia llegó a vivir un momento de reavivamiento que ella nos indica que apenas se podía comparar con lo que sucedió durante la etapa de la Reforma Protestante. Y eso nos lleva a pensar que la experiencia millerita de hecho es la continuación de la Reforma Protestante. Guillermo Miller está a la altura de esos grandes héroes de la fe como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Tyndale y otros muchos hombres que protestaron ante los abusos del papado. De hecho, en el libro El conflicto de los siglos, en la edición en inglés, que es la original, hay un capítulo cuando se introduce por primera vez allí la historia millerita que se titula
un reformador norteamericano. Obviamente es una alusión a Guillermo Miller, que ahí la hermana White, digamos que le está haciendo justicia a la obra de ese gran hombre, de ese instrumento del Señor. Lamentablemente en español le cambiaron el nombre a ese capítulo y le pusieron una profecía significativa. Con ello se pierde, digámoslo así, una pieza importante de información y es más difícil hacer la conexión entre estos dos movimientos. Recordemos que la Reforma Protestante se dio principalmente en Europa. Sin embargo, el movimiento millerita está localizado más bien en América. Y la hermana White nos informa que a partir de 1798, Estados Unidos sube al escenario profético y también allí la Iglesia Cristiana Protestante habría de desarrollarse, de crecer. Creemos que es un dato interesante e importante y nos deja ver el concepto que la hermana White tenía acerca de la obra de Guillermo Miller. Finalmente queremos también considerar otra característica que vamos a ver presente a través de los movimientos de reforma, y es que se desarrollan dos clases de adoradores. De hecho, eso no es una novedad. Cuando leemos la Biblia, desde el mismo Génesis encontramos esta verdad. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín y Abel. Ambos eran adoradores, ambos conocían al verdadero Dios, incluso habían tenido una educación similar, eran hijos de la primera pareja. Sin embargo, uno de ellos demostró ser un adorador falso. Nos referimos a Caín porque él no ofreció lo que el Señor había pedido y finalmente dio muerte a su hermano, a Abel. Después nace Set y sustituye a Abel, y también entendemos a través de la historia que de Set viene la simiente santa, la simiente verdadera. Incluso ahí en Génesis la Biblia lo llama a su descendencia, lo llama los hijos de Dios. Y de parte de Caín fue una descendencia de gente malvada, gente que, nos informa la hermana White, desde muy temprano comenzaron a desobedecer los mandatos de Dios, incluso el sábado y muchas otras de las ordenanzas que Dios había dado a su pueblo en aquel tiempo. Otro caso también lo encontramos en el libro de Daniel. En el capítulo 12 se nos habla de dos clases: los entendidos o los sabios y los malvados o los impíos. Otro ejemplo que es muy claro lo tenemos en una de las parábolas de Jesús. Me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Están las dos clases allí bien definidas. Y también sabemos que esa parábola se cumplió en la historia millerita, digamos de una manera parcial, pero también tendrá una repetición, un segundo cumplimiento en nuestro tiempo. Y al final del conflicto en esta tierra tenemos dos clases también que están definidas en el libro del Apocalipsis. Una tiene el sello de Dios y la otra tiene la marca de la bestia. También sabemos que este es el momento para nosotros de prepararnos, de manera que cuando llegue ese conflicto final, esa prueba final, podamos estar con la ayuda de Dios entre aquellos que reciban su sello. Y es nuestro deseo que a través de este estudio podamos, como hemos dicho, comprender más detalles del método que Dios tiene, del plan, de los pasos que Él sigue para reformar a su pueblo, y que al meditar en estas verdades podamos adentrarnos en esta historia, enamorarnos de esta historia, conocer cómo esos periodos fueron sumamente delicados, importantes. Debemos recordar que justamente en esa historia del primero y segundo ángel, el Señor estaba probando a su pueblo. Y las iglesias que existían en aquel momento, las iglesias protestantes, todas fueron puestas en la balanza y tristemente fueron halladas faltas. Como iglesias, como denominaciones fueron desechadas. Pero también la hermana White nos informa que hubo gente, especialmente ministros y gente de influencia en aquel tiempo,
que se opuso al mensaje y que quedaron al final, dice ella, en tinieblas totales. Sin saberlo, habían quedado perdidos. La puerta de la gracia, de la oportunidad para ellos se había cerrado. Les sucedió exactamente lo mismo que al Israel antiguo cuando rechazaron a Jesús, a Juan el Bautista y a Jesús. Quedaron en tinieblas, fueron desechados como pueblo, y Dios entonces levantó a la iglesia cristiana, y en el caso de los mileritas levantaría al movimiento adventista. Viéndolo así, debemos meditar, debemos dedicar tiempo a entender este proceso, porque tiene consecuencias eternas. Deseamos pues que a través de este estudio el Señor nos dirija, nos ayude y podamos, como hemos dicho, enamorarnos de esta historia y finalmente que en nuestra vida se pueda revivir esa experiencia que tuvieron los mileritas, que ellos ansiaban ver a Jesús, tenían ya una fecha e hicieron todos los preparativos, aquellos que fueron sinceros, todos los preparativos que estaban a su alcance para poderse encontrar con su Señor cara a cara. En aquel tiempo no fue posible y lamentablemente por la condición laodicense que finalmente llegó a tener este movimiento, la segunda venida de Cristo se ha diferido por muchos años. Sin embargo, es nuestra convicción que a nosotros sí nos ha de tocar, si el Señor nos permite, nos da vida, sí nos va a tocar ver la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, nuestra preparación, nuestro celo debe ser todavía mucho mayor que el de aquellos grandes hombres, los mileritas, los pioneros del adventismo. Que Dios les bendiga y nos acompañe y nos dirija en este estudio.